Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Hoy otro video nuevo y espero que les guste. Las vacaciones son los días más esperados de todo el año por toda la población, ya que después de trabajar, estudiar y entre otras muchas cosas son muy necesarias. Imagínense que tanto trabajé y estudié en mi escuela que ya llevo 2 meses de vacaciones. Solo piensen, me la pasaba entregue y entregue trabajos, en fin, muy cansado. En las vacaciones te olvidas de todo, de todo. Hola, oye, ¿cómo te llamas? Mamá, este tipo es un zombie. Entras en un estado que ni tu nombre te acuerdas. Me ha pasado. O ni siquiera sabes en qué día estás. Oye, es domingo, ¿no? Meses antes de que lleguen las vacaciones, muchos ya las están esperando con ansia. No mames, falta medio año para las vacaciones. Güey, acabamos de entrar, no mames. Pero cuando estamos a la mitad de nuestras vacaciones, ¿qué decimos? Ya quiero entrar a la escuela. No mames, ¿quién nos entiende? Un día dicen otra cosa y al otro otra cosa. ¿Están en la escuela? Yo quiero vacaciones. ¿Están en vacaciones? Ya quiero la escuela. No mamen. Y obviamente, los primeros días son muy divertidos, aunque te la pases solamente en tu casa. Tan solo de pensar que al otro día no te tienes que parar ni bañarte para poder ir a la escuela, te pone muy feliz y contento. Pero no todo es tan lindo como suena, porque si te vas a quedar en tu casa, te chingaste. Tienes que hacer el quehacer para mantener feliz a tu mamá. Hijo, lava los trastes. ¿Otra vez yo? Hijo, ve por las tortillas. Hijo, tiende las camas. Hijo, dale de comer al perro. Esas no son las vacaciones que nadie quiere. ¡Nadie! ¿En dónde quedó la playa? ¿Ir de compras? ¿Eso es lo que quieres? Trabaja, huevón, no andes aquí causando lástima. ¡Mamá! Es la verdad, hijo. Ay, No me pongas esa cara y vete por las tortillas. pues ya qué. Esto es muy común que pase. Por eso, una recomendación de amigos es que si quieres unas buenas vacaciones, ahorra dinero meses antes para poder largarte a donde tú quieras y que no sufras de esto. Aunque también en la ciudad puedes hacer muchas cosas, pero con este sol ni te dan ganas de salir. Parece desierto allá afuera. De hecho, la última vez que vi la luz fue como hace un mes o más. Y lo que te apuesto que has hecho en todas tus vacaciones es dormirte a las 3 de la madrugada y despertar al otro día del otro mes. Eso sí es disfrutar al máximo de tus vacaciones. Muy bien. En fin, pasan los días y ocurre lo peor de todo esto. Comienzas a aburrirte. Muchos toman esta dura y cruel decisión. Voy a buscar trabajo. Un trabajo en donde le paguen muy bien y no haga casi nada. Según ellos, estás jodido. O al menos que te pongas a traficar huevo. Ya ven cómo ha subido de precio últimamente. Se vende bien, ¿no? Muchos han dicho esto. Y pues ahora creo que son todos unos empresarios. Tienen sus oficinas en sus camas, con la computadora y el celular. Hay quienes sí lo intentan, pero mueren en el transcurso, ya que es tanta la flojera que les da que deciden renunciar y no hace nada. Esto creo que es una enfermedad, flojeritis crónica. Aguas, que esto sí se contagia muy rápido. Y los que sí salen de su casa a la playa, a un bañario o hasta las playas de Marcelo, felicidades por ellos. No, no es cierto. Quieren mostrar un cuerpazo y deciden hacer ejercicio, pero pues que no mamen, una semana o 3 días antes para poder obtener lo que quieren. Que no mamen. Una de dos, o en verdad que se la pasen todos los días haciendo ejercicio y que no hagan otra cosa, o que Dios nuestro Señor les haga un milagro. Porque si alguien ha logrado un cuerpazo de 90, 60, 90 en una semana, que diga cómo. A muchos les interesará o no. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando están de vacaciones, los días se te pasan rapidísimo. Y cuando menos te das cuenta, ya solo falta un día para que vuelvas al trabajo o a la bendita escuela. Es por ello que disfruten desde el primer día de sus vacaciones. Damas y caballeros, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Sé que muchos se la están pasando de lo mejor en sus vacaciones. ¡Qué bien! Porque yo no. No es cierto. Estoy muy feliz y contento porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya pasó un mes desde que todo esto inició y pues gracias a ustedes esto ha ido creciendo poco a poco. Y espero que esto siga adelante. Gracias a todos por hacer esto realidad, gracias. Y pues aprovechando este momento diré unas palabras que marcaron mi vida. Nada menos y nada más que estas sabias palabras. Gracias a todos por apoyarme en esto, principalmente a mi familia, ya que ellos siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, siempre apoyándome. Estoy muy feliz y pues creo que esto es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Gracias.
Ah, se la creyeron. No, no es cierto, ya sin más choro ni nada de eso. En verdad, estoy muy feliz. Noten mi felicidad. Denle dedito arriba aquí abajo y verán que hay muchos premios. Compartan el video y comenten aquí abajo si están disfrutando de sus vacaciones o están igual que yo. Nuevamente, gracias a todos y a todas, chiquillos, chiquillas, niños y niñas. Gracias. Adiós. Nunca pierdas las esperanzas. Nunca sabes lo que puede pasar mañana. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida Porque me si alguien la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Estoy muy Mis feliz padres y me pues dieron creo la que raza, esto la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero.